Estamos grabando. Bien. Entonces, bueno, todo lo que ya dijimos, lo dijimos. Vamos a compartir. Y bueno, entonces, de intentar leer, cuando yo tengo una estructura de este tipo, para pasarla a esquema, ¿ah? el esquema de mi estructura está representada por los modelos que habíamos dicho, modelo geométrico, modelo de acciones, modelo de vínculos. Un segundito, discúlpame, Daniel, que no me di cuenta. Sí. A todos, porque ya son más de la mitad, más o menos, que no se ponen el nombre después del apellido. Pongan el apellido y después el nombre, por favor, todos. ¿Por qué cambia esto? Renómbrense. Háganlo ahora, por favor. Todos se renombran. Primero el apellido, después el nombre. Eso vale para todos los prácticos y para después las pruebas también. Siempre se tiene que nombrar primero el apellido, después el nombre. Gracias. Disculpa porque si no después es imposible pasar la lista. Entonces, lo que decía, cuando yo recibo una estructura, ¿no? Para pasar del 3D al esquema de mi estructura, voy a representar el esquema en plano. En este caso, como tengo dos reticulados y dos mástiles, ¿sí? Bueno, voy a representar uno de ellos, como estamos acá, uno de ellos, ¿sí? Y yo les decía, ¿y de dónde sale esto? Y bueno, representamos un modelo, el esquema es un modelo de la estructura. ¿Y qué tiene en cuenta? Y tiene en cuenta, para poder leerlo y para poder realizarlo bien, el modelo funcional de la estructura. El modelo funcional como aquel modelo que lo definimos como el camino material que tienen las cargas a través de todas las unidades funcionales, ¿sí? Hasta cuál es el camino. Y las cargas tienen necesariamente un camino material. Entonces, la incidencia del viento en este caso, ¿no? Así lo debería pensar. La incidencia del viento en la marquesina incide en los reticulados. ¿Ah? El reticulado capaz que tiene carga, pesos propios, sí, no, se desprecian, ¿no? ¿Y a dónde van esas cargas? Y se van al mástil. De ahí, del reticulado, no saltan al suelo, ¿no? A través de este elemento que hay aquí y el vínculo que hay en B, ¿sí? Por ahí caminarán las cargas hasta llegar al punto A, que sería el vínculo total de la estructura con el plano sustentante, en este caso suelo. Plano sustentante decimos para no generalizar suelo, porque la estructura puede estar colgada, entonces, de otra estructura, o de un techo, o de, yo qué sé, o de un pórtico, ¿tá? Entonces, necesariamente decimos plano sustentante, punto. Aquí sería el punto A. Aquí tengo representado en el plano situación el esquema de mi estructura. ¿Qué estoy representando ahí? Estoy representando un reticulado. ¿Ah? Un reticulado son cerchas, como quieran llamarlas, cabreadas, reticulados planos, porque hay ¿cómo es? Reticulados espaciales, ¿sí? En este caso son reticulados planos, muy sencillitos, y estos reticulados planos que estudiamos nosotros en esta asignatura son reticulados isostáticos. Isostáticos, ¿estamos? Y quiere decir que están compuestos por elementos que son bielas. Una biela sería un elemento de esto, o este es otra biela, este es otra biela, que en sus extremos, ese elemento biela lo que tiene son nudos, ¿sí? Son como articulaciones. Entre este elemento y este elemento tengo una articulación. Y a esto le llamamos nudos, al encuentro de 2 barras, o de 3 barras, o de 4 barras, en un reticulado plano isostático. Esto es para que les quede, todavía no lo estamos viendo, lo vamos a ver más adelante, pero para que vayan viendo de qué se trata esta estructura. Bien, aquí tenemos la representación, el esquema de la estructura y también el modelo de acciones representados por estas cargas que
como son reticulados isostáticos, las acciones solo pueden estar en los nudos. En los nudos, en los nudos, en los nudos. ¿Ah? No puede haber aquí, porque además estos reticulados que vamos a analizar en este curso van a ser reticulados cuyos elementos estarán a tracción pura o a compresión pura. Toda esta es información que ya la iremos dando más adelante, pero agrego para entender qué es este ejercicio 9, qué tiene y qué nos pide. Porque el análisis de este ejercicio se puede hacer desde el punto de vista teórico, que es la parte A, solo teórico, ¿ah? Y para eso vamos a usar la herramienta de la álgebra vectorial, ¿tá? Y las hipótesis de la álgebra vectorial. Entonces, bien, ¿qué dice? ¿Qué nos pide la letra? Voy para arriba. ¿Ven? Parte A. Encontrar la resultante y la equilibrante de las fuerzas actuantes sobre el reticulado. No me habla de la estructura. No me dice, mirá el reticulado, fíjate. No me está diciendo eso. Me está diciendo de encontrar la resultante y las equilibrantes de las fuerzas actuantes sobre el reticulado. Lo que me está diciendo es, en abstracto, en teórico, ¿no? Voy para abajo, que si en toda esta estructura este esquema representa con esta 750, con este 750, con esta, con 500 y con 500, ¿sí? Representa todas las acciones que actúan sobre la estructura. Me pide la resultante total. ¿Qué puedo hacer yo? Es decir, me olvido de la estructura, yo podría agarrar y decir, borro todo esto, ¿no? La realidad va a ser que no, pero para la parte A, que es muy teórica, lo que se está pidiendo, ¿no? Perfectamente podría ser un planteo de este tipo. Me dan las acciones en el plano de situación y componémelas, llame la resultante y la equilibrante. Si yo acá, ¿no? Borro todo lo que es la estructura, ¿con qué me quedo? Y con un sistema de fuerzas que es este, ¿no? Si yo sumo en un plano operatorio, ¿sí? En un polígono vectorial, todas estas fuerzas, y del extremo de la primera, desde el origen de la primera al extremo de la última, pues voy a tener la resultante. Y punto. Y se terminó. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Eso lo vamos a hacer. Después dice, hallar un sistema equivalente. ¿Sí? Y sí. Ahora sigo leyendo. Un sistema equivalente es la resultante de estas 5 acciones, ¿sí? ¿Ah? La resultante sería, ¿sí? Estas, un sistema equivalente a la resultante. Ahora me están pidiendo otra cosa, que para la resultante, ¿sí? Hallar un sistema equivalente a la resultante consistente en 2 fuerzas tal que una de ellas tenga como recta soporte CD y la otra pase por B. Es sumamente teórico, es para hacerlos pensar, no lo vamos a hacer más esto porque lo vamos a analizar desde el punto de vista conceptual a todo lo que son pequeñas estructuras y su equilibrio. ¿Tá? Siempre vamos a hacerlo, al menos a mí me gusta que se haga y se piense desde el punto de vista conceptual. Esto es para, esta parte A tiene que ver con que usemos las herramientas del álgebra y las hipótesis del álgebra. ¿Tá? Por ahí bien. Cuando nos presenta una estructura de este tipo, lo vamos a analizar de otra forma, pero vale la pena meterse en este lío un poco para usar las herramientas que hasta ahora vimos en los 8 ejercicios anteriores, y nada más que eso. ¿Tá? Voy a dejar de compartir y vamos al pizarrón. Si hay alguna duda, ustedes me dicen. Estoy sacando esto que me parece acá. Ahí está. Sí, yo. Bien. Como yo les decía, ¿no? Perfectamente, si a mí me piden la resultante de este sistema de fuerzas que actúa sobre el reticulado, ¿sí?
puedo venir y decir, bueno, voy al plano operatorio y digo, plano operatorio, escala M2, digo, 750, 750, ¿sí? 750, 500 y 500. ¿Hay duda de lo que hice? ¿Qué hice? Fui al plano operatorio y hago lo que hago siempre. Pongo mi primera acción, a continuación, del extremo de la primera, continúo con la segunda, del extremo de la segunda, continúo con la tercera, cuarta y quinta. Eso lo hice. Y es tan sencillo como esto. Estas son verticales y estas respetan las paralelas. Estaré representando acá de Newton a escala M2. Puede ser 7 centímetros y medio, puede ser 7 más. Sí, 7 centímetros y medio, por estar bien. ¿Sí? O 0,75, 7,5. Lo que les quede adecuado como para medir a escala la resultante. No pongo de Newton. ¿Cuál es la resultante del sistema? Origen de la primera fuerza, extremo de la última. ¿Quién es? La resultante. Me preguntaron una cosa, no estoy utilizando la estructura, pero me están pidiendo eso, que halle la resultante de las acciones sobre el reticulado. Esto es para mí muy importante a la hora de generar como una metodología de trabajo cuando tengamos que hacer equilibrios en estructura. ¿Ah? Mi primer paso va a ser análisis de las acciones que están trabajando sobre la estructura y hallar su resultante. Pues aquí lo tenemos hallado. Y ahora, Daniel. ¿Dónde está ubicada? Daniel. Sí. Sin necesidad de hacer esa primera parte, yo puedo, o sea, porque yo lo hice como 750 eran las tres, la ubiqué en el medio y lo mismo con 500 en el medio y después hice en el punto de concurrencia ahí la resultante total. Sí. Sin antes hacer, o sea, sí. Eso, o sea, llegas al mismo resultado. Llegás al mismo resultado, pero eso que hiciste tú te daría una fuerza, ¿no? Pues sí, allí en el medio y lo mismo otra ahí. ¿Y cuál es la resultante? Y con ambas dos sí al plano operatorio y la resultante. Y lo vamos a tener que hacer. ¿Tá? Estoy comenzando por lo que ya sabemos. ¿Tá? ¿Qué sé yo? Sumar fuerzas en un plano operatorio a escala M2. Pues vengo, no tengo cómo errarle. ¿Tá? Está representado. ¿Es mi resultante? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que no sé dónde está ubicada. Al menos, que ¿qué puedo hacer para ubicarla? Esta. Para aplicar lo que ya sé. Tomo un polo, cualquiera del plano, trazo a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, determiné los rayos de la funicular, trazo la funicular, primer y último rayo, ¿sí? Ahí está ubicada la resultante del sistema. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, cuando nosotros le dijimos, que es lo que está diciendo la compañera, ¿hay otra forma de pensarlo? Sí, hay otra forma de pensarlo. ¿Cuál sería esa forma de pensarlo? Y si mi sistema de fuerzas es simétrico de forma y carga, la resultante está en el eje de simetría. Entonces podría yo decir, la resultante de este sistema no, de parte, ¿sí? La resultante parcial de estas tres estará ubicada aquí. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? 750 por 3. ¿Están de acuerdo? El resultante de este sistema parcial, ¿sí? ¿Cuánto vale?
¿Y dónde está ubicada? Ah, la suma de estas dos, ¿sí? Y por ahí, en el eje de simetría. ¿Sí? La resultante de estas tres paralelas es la suma algebraica. Es esto, ¿no? 7 por 3, 21, son 2150, ¿no? No, 2250. 2250, ahí va. 2250 sería esta. ¿Ven que lo mismo? Tengo esta. Y la suma algebraica de estas que son paralelas es 1000. O sea que esta vale 1000. Son resultantes parciales, ¿sí? Esta y esta, que ahora sí tendré que hacer un polígono para saber, ¿sí? Cuánto es la resultante total. Pues 2250 más 1000, que me da esta. Es exactamente lo mismo. ¿Qué tiene de bueno esto que decía la compañera? Y que la resultante de esta y esta está en el punto de concurrencia de las dos, porque ya lo sabemos por teórico. Y el punto de concurrencia de estas dos está acá. ¿Se dan cuenta que de la estructura me olvidé? Está pintada ahí. Ni le doy pelota. Yo lo podría como que poner en gris clarito y solo ver el sistema de fuerza. ¿Ah? Si no tengo claro esto, me llevo de acá la resultante, ¿tá? Y la pongo en el punto de concurrencia. Ahí. Esta es la resultante. ¿Sí? Si no tengo claro esto, porque todo el sistema no es simétrico, pero de forma parcial sí. Entonces, me es muy rápido porque ubicar la resultante de esa forma es más fácil que haber trazado rayos desde A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Y haber llevado el A sub 0 hasta que corta con la primera fuerza, donde corta con la primera fuerza, trazo el A sub 1 hasta que corta con la segunda fuerza A sub 2, y así sucesivamente hasta terminar de llevar todos los rayos funiculares, y entre el primer y último rayo va a determinar un punto que va a ser sobre esta línea de acción. ¿Ah? Son dos formas de hacerlo, que si quieren lo hacen, ¿ah? Pero esto es mucho más trabajoso que si tengo claro que estos sistemas los puedo dividir en dos, hallar resultantes parciales, sumarlas en un polígono, esta más esta me da esta. ¿Esta dónde está? En el punto de concurrencia de esta y de esta. ¡Pim! Resuelvo algo que me puede llevar, no sé, 10 minutos en 2, o 20 minutos en 5. ¿Ah? Por eso decimos, cada vez que me enfrento a un problema de hallar la resultante de un sistema, analizamos primero, sea cual sea el sistema, si hay alguna forma de ahorrar trabajo manejando conceptualmente las cosas. ¿Tá? Si no lo tengo claro, muero haciendo todo esto y ya está. O lo tengo claro y no me doy cuenta porque no lo analicé. ¿Ah? Bien. Pedía, entonces, esto es bien como un ejercicio teórico de álgebra. La estructura está pintada. ¿Ah? Me pedía el equilibrante. ¿No? ¿Por qué sé que esta es la resultante? Y porque mi polígono es abierto. Del origen de la primera fuerza al extremo de la última va la resultante del sistema. Polígono abierto. ¿Ah? Mi cuerpo que está acá, por este camino llega acá, o a través
de la resultante llega al mismo lugar. ¿Sí? Este sistema es equivalente a la resultante hallada. ¿Qué quiere decir que un sistema sea equivalente? Y quiere decir que lo que le va a producir, solo visto desde el punto de vista del equilibrio, lo que le va a producir, sin tener en cuenta las deformaciones, lo que le va a producir al cuerpo es exactamente lo mismo, ¿ah? Esta que esto. Eso es equivalente. ¿Sí? Mi cuerpo está aquí y llega aquí, a través de su resultante o del sistema. Esto es un sistema equivalente, la resultante y sus componentes. ¿No? Entonces, decía, ¿y el equilibrio cuál es? Polígono cerrado, ¿no? Vuelvo arriba. ¿Sí? ¿Esta quién es? La equilibrante. ¿Sí? ¿Y por qué polígono cerrado? Y porque mi cuerpo que está aquí, si le aplico este sistema, ¿sí? A través de su equilibrante vuelve al mismo lugar. Quiere decir que este cuerpo no se mueve si aplico esto y esto. Mi cuerpo estaría quieto. ¿No? Si tengo que representar la resultante o la equilibrante del sistema, mejor dicho, la equilibrante, la resultante ya lo dibujé, del sistema, sobre la línea de acción, ¿sí? Vengo y digo, esta es la equilibrante. ¿Está claro esto? Todo lo que dijimos a partir de una bobada que plantea el ejercicio. ¿Tá? Pero como que repasa varias de las cosas que hemos dado. Si hay dudas ahora, antes de seguir, me lo dicen, porque nos vamos a ir metiendo ahora en otro lío. Pero creo que esto me parece que está lo suficientemente claro con todo lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Sí. Bien. Claro. Pero, profe, ¿qué pasa con los apoyos? O sea, los vínculos que están al costado ahí, C y B. ¿Qué me pidieron a mí? Resultante de un sistema de fuerzas y equilibrante de un sistema de fuerzas. No me hablaron de la estructura. No me hablaron por ahora de la estructura. Esto bien podría haber sido planteado así. Ah, señores, miren, tengo esto. Quiero la resultante de ese sistema y la equilibrante. Esto es lo que me pidieron. Y para hacer esto, no necesito saber cómo es la estructura, porque me piden las acciones de reticulado, pero no me dicen la equilibrante, ¿sí? En los vínculos de reticulado con el mástil. No me dicen nada de eso. ¿Tá? Por ahora no me dicen nada de eso. Por ahora nos quedamos con esto y ya iremos metiéndonos en los vínculos que quiero hoy profundizar un poco en eso y explicar cómo funcionan y cómo los usamos. Bien, ¿qué era lo otro? ¿Qué era lo siguiente que pedía? Lo siguiente que pedía, hallar un sistema equivalente a la resultante, tal que una de ellas tenga como recta soporte CD, ¿sí? Y la otra pase por B. Bien, yo salgo de acá. ¿Ah? Y ustedes, vamos a... ¿Me leen de vuelta lo que leí? Fernando, vos, si no. Sí. Espera. Hallar un sistema equivalente de descomposición a la resultante
Ahí va. consistente en dos fuerzas, tal que una de ellas tenga como recta soporte CD y la otra pase por B. Bien. Me están diciendo entonces que quieren un sistema equivalente a la resultante hallada, ¿tá? Pero lo plantea desde el punto de vista teórico. ¿Tá? Olvídense que estoy trabajando con una estructura. ¿Tá? Después, cuando analizamos como analizamos las estructuras, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Tá? Pero a veces está bueno verlo en abstracto. ¿Tá? A mí no me gusta mucho, pero hay que hacerlo, porque creo que conceptualmente reafirma los conceptos de álgebra. ¿Tá? Entonces, si yo quiero un sistema equivalente a la resultante, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese sistema equivalente, una de esas fuerzas que va a componer ese sistema equivalente, tenga la dirección de CD, olvídense de la estructura, CD, ¿sí? Y otra que pase por B y no me dice más nada. Y no me dice más nada. Entonces lo que tengo es, voy a sacar el dibujo de ahí y voy a hacer esto. Tengo una fuerza, tengo una dirección dada y tengo un punto. Y quiero un sistema equivalente a ella, y si es un sistema equivalente, quiere decir que la descomposición que yo haga, descomposición, me va a generar un polígono abierto, porque es una descomposición. Porque si no, no voy a obtener un sistema equivalente. ¿Está? ¿Por qué digo esto? Y porque las fuerzas que obtenga, el efecto sobre el cuerpo será el mismo que el de la resultante. ¿Está? Entonces, con esto planteado de forma teórica, lo que tenemos que decir es, pero si yo quiero un sistema equivalente, la resultante de un sistema equivalente compuesta por dos fuerzas, ¿sí? ¿Cómo deben ser en el plano de situación? Por hipótesis. ¿Concurrentes? Por los principios de la estática, ¿cómo deberían ser? Yo no entendí qué dijiste, Daniel, si repetí. Bien. Estoy diciendo, tengo una dirección. Esa va a contener uno de los esfuerzos de ese par de fuerzas que me va a generar el sistema equivalente a la resultante. Esto es bien en abstracto, pero sirve para interpretar o analizar uno de los principios. Luego, esta dirección la tengo. Y tengo un punto, ¿sí? Por donde tiene que pasar la otra, ¿no? Pero si quiero equilibrar una fuerza, ¿sí? Si quiero equilibrar un par de fuerzas, ¿sí? ¿Cómo debe ser el sistema con respecto a la resultante? De igual módulo, dirección y sentido opuesto. Concurrentes en un punto. Eso, concurrentes. Esta resultante, ¿sí? ¿Sí? Es la resultante y por lo tanto estas fuerzas, ¿sí? Estas fuerzas son un sistema equivalente a ellas, pero como dijimos, esta más esta, resultantes parciales, deben concurrir con ella en el plano de situación. Y acá, lo que tengo que decir es, señores, si acá conozco una dirección y conozco un punto, dos puntos determinan una recta, y ese otro punto no hay otra que esté en el punto de concurrencia de ellas dos, quedó determinada la otra. Es teórico puro, ¿está? Capaz que es feo de entenderlo, a mí muchos no me gustan estos ejercicios, están en abstracto, ¿viste? Pero entiendo que nos hacen razonar, ¿sí?
que es esta posible. Porque, ¿qué pasa si no pasara por aquí? Y no sería concurrente. Y no estoy cumpliendo con uno de los principios que ya dijimos, que es el del paralelogramo, ¿no? Debe ser necesariamente concurrente. Estas tres fuerzas, ¿sí? Yo puedo descomponer esta en estas dos direcciones y que sean equivalentes siempre y cuando concurran en un punto. Si no, no. Como me dan un punto, el otro punto me lo da ¿quién? El principio de la estática. Por ahí tienen que pasar. ¿Ah? Y no es más que esto. ¿Qué me falta hacer? Nada. Ir al plano operatorio, llevarme, como para que lo dibujo, esto lo dibujé en abstracto, lo dibujo acá. Este es el punto de concurrencia. Y este es esa dirección, ¿sí? Que se me determina, porque me dicen que pasa por B, y necesariamente yo sé que tiene que pasar por ahí. Si me hubiesen dicho que tenía que pasar por J, ¿sí? Mi dirección, este punto sigue siendo el mismo, mi dirección ahora cambia. ¿Está? Porque sí o sí yo sé que las tres direcciones que determinen para que esto sea un sistema equivalente deben ser concurrentes. Entonces, lo que debo hacer es, voy al plano operatorio, ¿sí? La ubico. Puedo usar este si quiero, ¿no? Pero no quería rayar más. Ubico. Esta sería esta misma, ¿no? La resultante. Y para hallar las dos fuerzas, paso esta, ¿por dónde? ¿Por el origen o por el extremo? Principio del paralelogramo, por cualquiera de los dos lados, siempre y cuando mi polígono sea abierto. Entonces vengo yo y digo, pues señores, por aquí, ¿sí? Y esta, por aquí. Como es el polígono abierto, voy para allá y voy para allá. ¿Esta quién es? Paralela a CD. ¿Y esta quién es? Paralela a B, punto de concurrencia. ¿Sí? Polígono abierto, resultante, sistema equivalente. Eso me está pidiendo. Me lo está pidiendo muy en abstracto. ¿Se entendió un poquito esto? Tengo solo una duda. Dale. ¿El módulo de la recta CD, cómo lo conseguís? El módulo Sí. en el plano operatorio está el M2. Mido acá. Si yo dije estoy en el plano operatorio a una escala M2. Vine y puse la resultante con la dirección, ¿sí? El módulo y su sentido. Fin. Lo primero que hago. Por el origen, por ejemplo, trazo una paralela CD. Y cuando voy a trazar la paralela a B, punto de concurrencia, donde se corta, me está determinando los dos módulos. Y punto. Ah, ok. A escala M2. A escala M2. Si esto eran, bolazo, ¿no? 7 centímetros, que eran 7.000 de Newton, estos serán 5.000 y estos serán 9.000, yo qué sé. ¿Ah? 5 y 9 centímetros. ¿Ah? Y cómo, una vez que concurren allí, ¿cómo hago el polígono abierto? Y del origen al extremo. Mido a escala M2 y obtengo los módulos. Los sentidos se determinan teniendo en cuenta
que es una descomposición y por lo tanto mi polígono es abierto. ¿Mejor? ¿Un poquito mejor? Sí. Bien. Esto es lo que plantea en forma teórica los dos primeros puntos del ejercicio. ¿Ah? Y bien, podría estar o no la estructura. ¿Ah? Por eso cuesta tanto, siempre visualizarlo les cuesta tanto estos dos ejercicios primeros. Capaz que alguien no, digo, pero normalmente, como te dan una estructura, querés usar algo de la estructura, como sea, y está planteado en abstracto. Bien. ¿Qué más plantea? ¿Comparto? Reducir la equilibrante al punto A. Reducir la equilibrante al punto A. ¿Qué querrá decir eso si no leímos el teórico y no sabemos que las fuerzas se pueden reducir a un punto? Vamos a explicar otra cosa antes. Voy a borrar algo para alivianar esto. Vamos por acá. Y ahí dejo. Si nosotros sabemos que la resultante de este sistema, ¿sí?, de fuerzas, esto también es en abstracto, después van a ver que lo vamos a aplicar a la estructura, pero quiero que lo entiendan en abstracto. Si esta es la resultante del sistema, ¿ah? Todo el sistema está ahí. Ahora me dicen, señores, quiero reducir esta fuerza al punto A. ¿Qué quiere decir reducir? Quiere decir que si yo tengo... No, voy para acá. Que si yo tengo un punto, ¿sí?, y tengo una fuerza que está actuando lejos de ese punto, ¿ah? Reducir quiere que la lleve a ese punto. O sea que me llevo una paralela a la recta soporte de la fuerza, en este caso la resultante del sistema, y la pase por acá esa paralela. Ahí, más o menos. ¿Sí? Paso la paralela por el punto, ¿sí?, y me la llevo al punto, y la pongo acá. Eso quiere decir. Y es tan fácil. Una resultante que me está dando en el espacio acá, porque la llevé y la ubiqué, primer y último rayo, o punto de concurrencia de las resultantes parciales, y toda esa historia, la vengo y la pongo acá, y ahora gratuitamente querés que la ponga acá. ¿Así? No, todo tiene un precio en esta vida. Si yo quiero llevar esta fuerza al punto A, lo que pase en A tiene que ser lo mismo que pasaba cuando R estaba acá y no acá. Y cuando yo tengo un punto y tengo una fuerza, ¿sí?, lo que está pasando acá es que fuerza, hay una distancia. Fuerza por distancia es giro. Momento. Si esta es resultante, este momento será la resultante por la distancia. Y la distancia es, por el punto, la perpendicular a la línea de acción. Entonces, esto será equivalente a esto y esto si cuando la muevo para acá, la pongo y además pongo el giro que producía cuando estaba acá.
¿Se entendió? Sea cual sea. Si tengo esto así y quiero reducir esta fuerza a este punto, pues lo que está pasando es, primero, ahí, paralela y la aplico ahí. Y ahora, fuerza por distancia. Esto es así. Esto es equivalente al punto y la fuerza a una distancia D. ¿Ah? Cada vez que me digan reducción de la fuerza a un punto, lo pueden leer en el teórico, ¿sí? ¿Ah? Lo pueden leer en el teórico. ¿Ah? Y eso implicaría, en este caso en particular, ¿qué cosa? Ahora después van a entender esto tan en abstracto. ¿Para qué lo explico? ¿Para qué me sirve? ¿Ah? Profe, Sí. el ejercicio, no, yo quiero aclarar esto porque a mí me ha confundido antes cuando lo he cursado, es que lo que dice el ejercicio es hallar la equilibrante, digamos. Lo que estás haciendo ahí vos sería de la resultante. Sí. Que es lo que a su vez te lleva al equilibrante, que puede llevar a confusión, digamos, de alguna manera. Pero el punto que me leyeron que era reducir la fuerza A al punto D, la fuerza R al punto A, ¿no? No, reducir la equilibrante al punto La A. equilibrante, dice. Bien. Es lo mismo. Miren. Miren. ¿Eso se entendió? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Miren. ¿Cuál es la equilibrante de esta? ¿Cuál es Igual y contraria. La opuesta. la que en el plano operatorio me daba el polígono cerrado? Reducir la equilibrante al punto A. ¿Qué tengo que hacer? Esta fuerza, que está a una distancia de A. La fuerza A genera esta distancia. Si este es el sentido, esto gira así. ¿Cómo gira? Así. Quiere decir que esto tiene que girar A. O sea que puedo sustituir esta por lo equivalente al mover la fuerza A, aparece el momento que ella producía. Si yo solo corro A y me olvido del giro, no estoy teniendo en cuenta esa distancia que realmente es donde está la equilibrante del sistema. ¿Se entiende? ¿Y eso queda así nomás? ¿Ya está? ¿Ahí ya se terminó? Sí. Esto que lo podemos leer en abstracto, que es a propósito, uno lo puede leer desde el punto de vista de la estructura. ¿Tá? Se los explico si les cierra más. Mi estructura, ahora sí hago referencia a mi estructura. Mi estructura es un mástil, un reticulado con sus barras interiores, una biela que sostiene en C y en D al reticulado, ¿sí? Y toda la estructura, todas estas acciones, caminan a través de los caminos materiales posibles que tengo, el tensor, ¿sí? Las barras, el punto B, el elemento vertical, hasta llegar a A. Digo yo, toda la estructura se vincula ¿a dónde? Solo en A. Punto A. No hay otro vínculo de toda mi estructura. ¿Verdad? Entonces, si este es el único vínculo, ¿tá? Que ya lo veremos desde el punto de vista teórico cómo es que funciona el empotramiento, y tengo que dar equilibrio en este punto a la resultante de las acciones que actúan sobre la estructura,
Pues, si esta está aquí y su equilibrante está aquí, no hay camino material para equilibrar esto. ¿Dónde está? En cualquier lado. Las acciones están por aquí, mi camino material está aquí. La única forma que tengo de equilibrar esta estructura es el único punto que tiene ella con el plano sustentante. Que yo ponga aquí mi equilibrante, desde el punto de vista teórico, está excelente. Desde el punto de vista de la estructura, se cae. Porque esto no puedo. Se cae. Porque ¿dónde está el camino material? Acá. ¿Ah? Yo no puedo equilibrar la resultante del sistema de las acciones que están actuando, no la puedo equilibrar donde no hay camino material. La única forma sería acá poner un pilar, así, inclinado, un bolazo, ¿no? No voy a hacer eso. Digo, hoy se me desarmó, ¿no? No puedo hacer eso. No existe ese camino material. El camino material es la estructura y esto. Por lo tanto, por más que desde el punto de vista teórico esto sea correcto, visto desde el punto del álgebra, en el plano, que esta sea mi equilibrante, para la estructura, como no hay camino material, debo necesariamente reducir esta fuerza al punto A, que es el punto de contacto de toda la estructura con el plano sustentante. Si esto, en vez de estar acá, está acá, el efecto es igual siempre y cuando no me olvide del momento que ella genera con respecto a este punto. Esto más esto es equivalente a ella actuando aquí. ¿Pero dónde? Aplicada realmente en el vínculo de la estructura con el plano sustentante. Por eso es tan importante entender el camino material de las cargas a través de toda la estructura hasta llegar al plano sustentante. ¿Se va entendiendo esto? Que nos vamos a ir como complicando y poniéndose lindo. Sí. ¿Más gente que diga que sí? Ahí sería el punto. Sí, Requete. Ahí sería el punto del equilibrio global de la estructura. Exactamente. Exactamente. Ese es el punto del equilibrio global de la estructura. Si uno lo miraría desde el punto de vista teórico, digamos, el hallar, el reducir la resultante al punto nos daría intuitivamente hacia dónde gira la estructura y reducir la equilibrante, ¿qué es lo que hace el empotramiento para que no gire? Exacto. Sería. Exacto. Lo que nosotros decimos para una estructura, nosotros decimos la resultante del sistema, como no está en A, pasa a una distancia, la resultante genera un momento activo, el momento generado por las fuerzas activas sobre la estructura. Por lo tanto, la igual y contrario al momento activo será el reactivo que se necesita en A para que haya equilibrio. Y a este momento, visto así, ¿tá?, como reactivo, no es más que el momento generado por la equilibrante con respecto a este punto, visto desde otro punto de vista. Se puede ver como yo quiero. Interpreto la resultante, veo el activo y digo el reactivo. ¿Tá? Pero, en definitiva, lo que estoy haciendo es esto, aplicar este concepto de reducción de una fuerza a un punto. ¿Ah? Porque, ¿qué pasaría? Nunca va a pasar. Pero, ¿qué pasaría si esta hubiese dado perfectamente por A? No habría momento. No habría momento, ya está. Punto. Uf. Increíblemente. ¡Wow! Digamos fuerte. Pero no. No pasa. ¿Ah? No pasa por muchas razones. Porque no va a pasar y porque el sistema de carga no es como este, estático. Este sistema es un esquema de una estructura visto con una de las tantas cargas posibles que puede recibir. Porque este viento puede estar hoy, pero mañana no. Puede soplar del otro lado. Y ya la resultante le cambió. Entonces, mi estructura debe ser analizada, ¿sí? Debe ser analizada para distintas situaciones de carga. ¿Tá? Son todos conceptos que están buenos entenderlos, me abren la cabeza, ¿tá?
y no me encasillan en que, el viento viene de acá. No, el viento viene de donde viene y voy a tener que analizar acá y voy a tener que poner los vientos para allá y estas cargas van a seguir siendo para abajo. Por lo tanto, el sistema de fuerza al allá ya va a ser esta y después tiro para arriba. Cambian el sistema de mi resultante porque cambian las acciones que actúan sobre la estructura, que es lógico que cambien, ¿tá? No es lo mismo verano que invierno, no es lo mismo si hay nieve que si no la hay, no es lo mismo. Entonces, las acciones cambian. Estamos viendo una situación muy acotadita para entender y empezar a ver y a visualizar cómo analizamos pequeñas estructuras. ¿Tá? Pero está bueno, ¿sí?, ir tirando cositas para que no nos quedemos encasillados en determinadas cosas como que son siempre así. ¿Tá? Bien. Esto, realmente, créanme, esto sirve muchísimo, muchísimo, visualizar estas cosas. Los que hacemos obra, nos gusta la obra, es cosa de todos los días, aplicar y ver y visualizar qué está pasando, ¿tá? Entender planos de estructura, que nos manda el ingeniero, por qué lo hizo así, por qué no lo hizo, por qué eso es así. ¿Tá? Bien, yo capaz que dije muchas cosas más de la que hubiese dicho para la primera parte A, ¿tá? Pero vamos a la parte B. La generalidad, ¿cuántos somos? 91. Ahí va. 89 estudiantes. Vale, digo, no, la generalidad, ¿va entendiendo de qué estamos hablando? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, se entiende. Sí. Bien. Si no me dicen, porque es ahora, ¿tá? Después vamos a dar cosas por sabidas. ¿Tá? Bien. Cuando vamos a la parte B, ¿tá? Ya me dice, uy, equilibrio del reticulado. Equilibrio global de la estructura. Y esfuerzo, ya ahí ya no puedo. Esfuerzo en todas las barras, ya me meto en un berenjenal. No estoy a nivel todavía, pero el punto 1 y 2 ya sí puedo analizarlo. Déjenme ver una cosa. El ejercicio 10 tiene más de lo mismo. ¿Ah? Tiene más de lo mismo en el punto A y en el punto B, el 1 y el 2, ya es análisis de equilibrio total global de la estructura. Equilibrio del reticulado y equilibrio global de la estructura. Voy a esto, a esas dos cosas, que hay montones de cosas para decir y está buenísimo. Entender ahora como que un pasito más. Voy a borrar para no entreverar. Repasen algunos conceptos de teórico que los vamos largando de a poquito, pero pueden ir a releer, los que no leyeron, a releer, a ver si con alguna de las cosas que estamos diciendo entienden lo que no entendieron. ¿Está? Ahí. ¿No me hizo pelota esto? Voy a tener que... Mira, va a ser más fácil borrar y dibujar, porque quiero acá ser... Porque tenemos que seguir repasando cosas que dijimos, que capaz que quedaron ahí con alfileres.
Bien. Esto era de 750 y estos eran de 500. ¿Ah? Y ahora sí, esta es mi estructura. Y acá voy a lo que dijimos la primera clase, que decía, muy rápido lo dije porque quería que ustedes lo fueran a leer, ¿ah? Equilibrio estable. Repasen esto de teórico, ¿sí? Como que había 3 niveles para que el equilibrio estable se diera en una estructura, ¿sí? Los 2 primeros eran el equilibrio global, ese sería el 1, el 2, el equilibrio de la parte, y 3, la estabilidad de la forma. ¿No? Las deformaciones. Que las deformaciones sean controladas, ¿sí? Previsibles y sea única. Esto, si a mí en una pregunta teórica en el parcial me dicen, para que se cumpla ¿cómo es que preguntamos, ¿es suficiente en una estructura garantizar el equilibrio global para que esa estructura sea estable? Cualquier verso le metemos. ¿Para qué? Para que piensen que esto es un nivel, pero para que esta estructura, si se cumple el equilibrio global, no está garantizado el equilibrio estable de toda la estructura, porque me falta saber si cada parte de ella está en equilibrio y si las deformaciones están controladas. ¿Ah? Entonces, me voy aquí. Equilibrio global. Se cumple el equilibrio global en el plano, son esquemas en el plano, ¿sí? Si se cumple que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0 y que la sumatoria de momentos, giros, es igual a 0. Si esto se cumple, está garantizado el equilibrio global. Solamente esto me garantiza el equilibrio global. Eso podría ser así también la pregunta. Si se cumplen las 3 ecuaciones de equilibrio, esto se llama ecuaciones de equilibrio. Si se cumplen las 3 ecuaciones de equilibrio, ¿se garantiza el equilibrio estable? Sí, ponen ustedes. No, lo que se garantiza es el equilibrio global. ¿Ah? Que en el plano, mi estructura, de forma global, está en equilibrio. ¿Qué quiere decir garantizar el equilibrio global haciendo cumplir para una estructura determinada? Quiere decir eso, global, que toda la estructura, ¿sí? Cumpla con las 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, para eso, al analizar el modelo funcional de la estructura, voy a identificar los caminos materiales y los puntos de contacto de mi estructura con el plano sustentante. La voy a modificar a propósito. No es lo mismo esta estructura que esta estructura. ¿Por qué no es lo mismo? Y porque las acciones que tienen distintos caminos materiales, ya en contacto con el plano sustentante, ya hay 2 puntos. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que tenga 2 puntos de contacto que tenga 1. ¿Por qué? Y porque la cantidad de vínculos que voy a tener
es distinta y por lo tanto su equilibrio es distinto. ¿Qué es esto de vínculos? Es eso. ¿Cómo vinculo la estructura? Hay determinados vínculos teóricos, dispositivos, ¿ah?, que pongo dependiendo de lo que yo quiero tener. Por ejemplo, si quiero tener un punto solo de contacto de toda la estructura, ¿sí?, en ese punto voy a tener que garantizar las tres ecuaciones. Si tengo dos puntos, en esos dos puntos voy a tener que garantizar las tres ecuaciones de equilibrio. Ya no es uno, es dos. Y acá entramos en lo que son los vínculos teóricos de la estructura. Los vínculos teóricos que puedo utilizar para dar equilibrio estable, equilibrio global, y además pensando que vamos a trabajar, al menos con todas estas estructuras, ya cuando nos metamos más adelante en pórticos, ya veremos, o en pórticos no, en vigas continuas, ya veremos que las tres ecuaciones solas no me bastan. Pero en caso de estructuras como esta, trabajamos con estructuras isostáticas. Las estructuras isostáticas... Daniel, una consulta. Sí. Cuando vos decís que se tienen que cumplir las tres ecuaciones en los puntos, Sí. sea en uno o en dos, cuando es en dos, ¿se tiene que cumplir las tres ecuaciones en cada uno de los puntos o las tres ecuaciones repartidas en los dos puntos? Exacto. Entre los vínculos que tenga la estructura tengo que hacer cumplir las tres ecuaciones. Si tengo en uno, con esos dos vínculos, o si tengo tres, tendré que... Ahora lo mostramos cómo lo hacemos. Ah, no en cada uno, ok. ¿No? Ahí va. Gracias. Isostáticas decía por qué. Porque vamos a tener... Primero voy a explicar cuáles son los vínculos teóricos. ¿Tá? Porque así refrescamos, no sé si lo leyeron. Si lo hubiesen leído, sé que lo hubiesen leído todos, no lo explico, pero me parece importantísimo conceptualmente entender cómo funciona y cuándo tengo un tipo de vínculo o cuando tengo necesidad de otro tipo de vínculo. Entonces nosotros decimos, vínculo simple, ¿sí? Vínculo... Profe, había una tablita también sobre los vínculos. Bien fea. No, está bien la tablita. No. La tablita está bien, la leen, pero síganme en el razonamiento que yo quiero hacer de los vínculos. ¿Va? Cuando digo vínculo simple, quiere decir que si yo en una estructura coloco un vínculo simple, lo que puede hacer ese vínculo es impedir, restringir, según qué libro, ¿ah?, un movimiento. Vínculo simple impide solo un movimiento. ¿Qué es un movimiento? Ah, acá entran las tres ecuaciones de equilibrio. Acá entra, de vuelta, sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Momentos igual a 0. ¿Qué son estos? Movimiento en vertical, en horizontal y giros. Estos son movimientos. Si yo decido poner en mi estructura un vínculo simple, lo que voy a poder impedir será alguna de estas tres ecuaciones. Porque impide solo un movimiento. Si quiero, mediante vínculo simple, poner en equilibrio a un cuerpo, necesariamente tendré que poner tres vínculos simples para poder cada una de ellas con cada uno de ellos dar respuesta a esos tres movimientos. Cada uno. ¿Ah?
Normalmente no lo hacemos. Pero igual. ¿Qué tipo de vínculos simples tenemos? Tipo biela. Una biela es un elemento articulado y solo impide un movimiento según en la dirección que está dispuesto. ¿Ah? Si yo quiero impedir un movimiento en esa dirección, pues ese vínculo va así. Si lo cambio, pues ahora puede impedir solo un movimiento así. ¿Se entiende? Que se entienda eso nomás. Y puede impedir movimientos según la dirección que está dispuesto, sea movimientos de tracción o de compresión. Voy a poner solo uno, ¿ah? Pero se entiende que este vínculo dispuesto así podría impedir, ¿no?, tracción, o podría impedir, según la dirección que está dispuesto, compresiones. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Tengo un vínculo, dos fuerzas así, ¿sí? La dirección de estos esfuerzos sigue en el eje de la barra, rigurosamente. Rigurosamente. Un vínculo dispuesto así no puede impedir un esfuerzo que tenga esta otra dirección. Solo según cómo está dispuesto. ¿Está claro? ¿Qué otro tipo de vínculos simples tenemos? Lo que llamamos vínculos simples de tipo carrito. ¿Qué es? Vínculo simple impide solo un movimiento y perpendicular al plano de desplazamiento de ese vínculo. Vínculo simple, nosotros decimos tipo carrito. Decimos tipo carrito porque es un vínculo que en sus inicios, si ustedes van a ver puentes de Eiffel en Portugal, hay varios, hay por varios lugares, digo, pero los más conocidos son los de Eiffel, donde se ve el carrito así tal cual. ¿Ah? Después estos vínculos evolucionaron y lo que pueden ver acá es neopreno. ¿Ah? Neopreno en el Punta Carreta Shopping tienen, si ustedes van al supermercado, suben por las cosas y ven los vínculos simples de tipo carrito y acá hay neopreno. No miraron nunca debajo de ¿cómo es? De las cintas mecánicas. Bueno, hay esto, pero como neopreno. ¿Ah? Entonces, si yo digo que puede impedir solo el plano de desplazamiento, quiere decir que, si tengo un vínculo dispuesto así, impide solo un movimiento perpendicular al plano de desplazamiento. ¿Ah? Y esto sería conceptualmente lo que es un vínculo simple. Impide un movimiento, una de estas dos. ¿Está claro? Bien. Vínculo doble. Si el simple impide un movimiento, el doble impide dos. Cuando yo dispongo un vínculo doble en una estructura, voy a restringir dos de los movimientos de las tres ecuaciones que tengo que hacer cumplir. Quiere decir que con uno doble y uno simple impido tres movimientos. Podría con uno simple y uno doble impedir las tres ecuaciones de equilibrio. El vínculo doble lo expresamos así, a diferencia del vínculo simple,
que se marean. El vínculo simple puede estar expresado así, o el vínculo simple puede estar, el tipo carrito, puede estar expresado también así, sin las rueditas. ¿Ah? Esto es uno simple, tipo carrito, uno simple, tipo carrito. ¿Ah? En este caso impide que, así, en este caso impide así. El doble impide o restringe dos movimientos, ¿sí? Quiere decir que puede impedir en horizontal, en vertical, ¿sí? Y nada más. El giro está permitido, porque este vínculo doble acá tiene una articulación. ¿Sí? Si yo a un vínculo doble le pongo, ¿no?, una biela, este dispositivo no se va a ir ni se va a hundir, porque aseguro dos movimientos. Pero esto puede girar acá. Esto no está restringido. Solo dos. Puede pasar que dos vínculos simples que llegan al mismo punto, dos simples que llegan al mismo punto, puedan ser considerados como dobles. Porque dos simples impide dos movimientos en este punto. ¿Me siguen? ¿Más o menos? Sí. 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 Vínculo triple. Vínculo triple. ¿Qué será el vínculo triple? En un solo punto, ¿sí?, voy a impedir los tres movimientos. ¿Qué quiere decir? Y que está impedido esto, que está impedido verticales, horizontales y giro. Un triple impide todo. Quiere decir que una estructura, ¿sí?, que está vinculada en solo un punto, ¿sí?, necesariamente, para cumplir con las tres ecuaciones de equilibrio, tengo que poner un vínculo triple. ¿Sí? A este vínculo triple, le llamamos empotramiento. ¿Ah? El empotramiento sería, ¿no?, la unión entre la estructura y el dispositivo de fundación. ¿Sí? Simple, doble y triple. Simple impide un solo movimiento y permite los otros dos. Doble impide dos y permite el giro. Tres impide los tres movimientos. ¿Y qué pasa si a una estructura le pongo un triple y uno simple más? Impido perfectamente los tres, pero tengo un vínculo adicional más. Pues, si tengo más vínculos, ya deja de ser esta estructura isostática para pasar a ser hiperestática. ¿Por qué? Porque agrego o restringo más movimiento de los que necesito impedir. O sea que las estructuras que estrictamente tienen los vínculos necesarios para cumplir con las tres ecuaciones de equilibrio, las llamamos isostáticas. Y eso es una estructura isostática. Y nada más. A una estructura isostática le quito uno de los vínculos, ¿ah?, y deja de cumplirse el equilibrio global. Porque dejo de cumplir con una, porque tengo los mínimos necesarios. Entonces, bien, ¿todo esto para qué? Todo esto para ahora entender un poco más lo que dijimos sobre la estructura planteada. Me tomo un mate porque estoy
Entonces, ¿cómo es que los utilizo esto? Yo digo, bueno, lo utilizo según el análisis del modelo funcional de mi estructura. ¿Tá? Dependiendo del análisis que yo haga, ¿tá? Será que tiro de uno simple, de uno doble o de uno triple. ¿Tá? Lo voy a hacer con esta estructura. La estructura planteada es esta, ¿no? Del análisis del modelo funcional, mirá, solo un punto. Es en este punto A que necesariamente voy a tener que impedir todos los movimientos, ¿ah?, para que las tres ecuaciones se cumplan y el equilibrio global se cumpla. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Uno triple. Pongo uno triple y me garantizo un dispositivo que tiene esa característica de impedir movimientos en horizontal, en vertical y giros. Solo en ese punto. ¿Y tal? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo lo utilizo eso? Equilibrio global de la estructura, tengo que pensar pensando de esta forma. Esta es mi estructura, este es el esquema de mi estructura, estas son las acciones que actúan sobre ella. Bien, resultante de las acciones que actúan sobre la estructura. Punto 1. Resultante de las acciones. Y lo ubico. Ya hicimos todo eso. Resultante de las acciones. El camino material es acá. Mi vínculo está dispuesto acá. Acá tengo que impedir todo. No puedo impedirlo acá. Acá no hay camino material. El camino material es acá. Pues, si es acá, esta fuerza, visto como uno quiera, ¿no? Ya dijimos las dos. Esta fuerza no está pasando por el punto. Está a una distancia. Quiere decir que si está a una distancia, ahora lo estoy explicando con la resultante, genera fuerza por distancia, genera un giro activo así. Fuerza por distancia. ¿Se entiende por qué este es el sentido del giro? Y no otro. Porque estoy poniendo el momento activo. Y el momento activo es en el punto donde tengo el dispositivo, ¿sí? Esta fuerza que es hacia abajo, fuerza por esta distancia, esto gira así, en el sentido que me da la resultante de las acciones. Por eso es así. Este sería el momento activo que se produce, para explicarlo, ¿ah? Por lo tanto, yo vengo y digo, acá voy a impedir, reducción de una fuerza a un punto, acá voy a impedir esto, pero tengo que impedir ese giro, momento reactivo. ¿Sí? Y estas R. Esto, que está acá, es válido si este es un triple. Porque si esto fuera un doble, los giros no pueden ser impedidos. Y yo necesito, para equilibrar el momento activo, un momento reactivo. Y el momento reactivo me lo da el vínculo que tengo con el dispositivo de fundación. Si acá hay la rigidez suficiente para absorber este momento, pues entonces sí. Porque esto se traduce en, esta la puedo descomponer en dos, ¿no? La puedo descomponer en así y el giro. Sumatoria de fuerzas horizontales impedidas, sumatoria de fuerzas verticales impedidas y giros impedidos. Esto cumple con esto. ¿Qué quiere decir? Al hacer este análisis, poner esto y acá definir un empotramiento en A, cumplo con el equilibrio global. Lo explico de otra forma si quieren o si puedo. Pero si está entendido, no. Sigo. ¿Se entiende? Se entendió bien. ¿Se entendió? Opine la gente, que somos muchos. Si hay dudas, pregunten. Se entendió, sí. Buenísimo. Recurrimos
a los vínculos teóricos recurrimos siempre y sacamos información, la que pueda, del vínculo teórico. ¿Ah? Tengo información de los vínculos teóricos. ¿Ah? Los simples me dicen cosas. Bien. Con esto estaría analizando el equilibrio de toda la estructura. Pero a mí me dicen el equilibrio de qué era, de reticulado, ¿no? ¿Me pedían? Equilibrio reticulado y equilibrio global. Ahí va. Esto sería el equilibrio global, porque estoy equilibrando a toda la estructura, ¿sí? Y ahora me están pidiendo equilibrio de reticulado. Me están pidiendo el segundo nivel de equilibrio. El global, el de la parte. Me están diciendo que también el reticulado, una parte de toda la estructura, una parte, ¿sí? También tiene que cumplir con las tres ecuaciones de equilibrio. Eso es equilibrio de la parte. Equilibrio global, que cumpla toda la estructura, las tres ecuaciones de equilibrio. Equilibrio de la parte, que parte de la estructura cumpla también con las tres ecuaciones de equilibrio. ¿Ah? Y si yo corto una parte, la tiro, esa parte que me queda también tiene que cumplir con el equilibrio global. Es otra de las cosas que vamos a hacer, por eso estos conceptos tienen que estar claros, porque vamos a cortar, vamos a sacar estructuras y las vamos a tener que dejar en equilibrio a la parte. ¿Tá? No ahora, digo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo este mismo análisis que hacemos para el equilibrio global, lo podemos hacer para el equilibrio de la parte. Mira. Saco esto. Si me dicen el equilibrio del reticulado, como yo digo, me dicen el equilibrio de la parte. Entonces, tengo que pensar cómo este reticulado se vincula al resto de la estructura. Ese es el análisis, exactamente ese es el análisis que hay que hacer. Ah, ¿quieren el equilibrio del reticulado? Pues bien, si tengo reticulado solo, ¿sí? Acá, ¿no? ¿Cómo se vincula mi reticulado al resto de la estructura? Ah, se vincula en B, se vincula al mástil, ABC, se vincula a través de CD. ¿Están de acuerdo? Entonces, el equilibrio de la parte será equilibrar, como si ahora esto, en vez de ser mi mástil, sea mi plano sustentante. Lo digo para que lo visualicen, ¿tá? Me tengo que como que olvidar del resto de la estructura y lo que voy a analizar ahora será solo el reticulado, cómo está vinculado a la otra parte. Y yo podría agarrar y decir, bueno, la otra parte es mi plano sustentante y lo pienso así y digo, bueno, ¿cuáles son las acciones? Ah, son estas. Bien. ¿Por qué estoy diciendo cuáles son las acciones? ¿Por qué la pregunta de cuáles son las acciones? Porque no siempre pasa esto, que las acciones que actúan sobre toda la estructura son las acciones que actúan sobre una parte. Imagínense que
que de partida, la resultante de estas era acá, y yo además hubiese tenido aquí viento. Porque yo qué sé, pues se me cantó. El equilibrio global de la estructura en el punto A ya no tiene como resultante esto. Tiene esto más esto. ¿Se entiende? Entonces, tendré que sumar y volver a hacer todo y el equilibrio global será otro. ¿Ah? Y cuando vaya a la parte, pues ya esta no va a contar, porque esto está actuando ¿dónde? En el mástil. No está actuando sobre el reticulado. Sobre el reticulado está actuando esta y esta. Esto está actuando sobre el mástil. Entonces es importante visualizar el camino de esas acciones. Porque estas acciones sí se van a ir por el reticulado y van a bajar por acá. Pero esta acción que está sobre AB no va a subir. ¿A dónde va a subir? Si por arriba no se puede ir a ningún lado. La carga que está actuando sobre aquí, esta se irá por aquí. Quiere decir que esta carga que afecta, supuestamente, ¿no? Que afectaría también a la estructura toda, no me afecta al reticulado. ¿Ah? No sé si se entiende lo que quiero decir. Quiero que no se tabulen, quiero que piensen, que analicen, ¿ah? Que las acciones sobre una parte pueden ser una y sobre toda la estructura pueden haber otras más. ¿Ah? Entonces, cuando me piden equilibrio de la parte, uso las que afectan a esa parte y no todas si es que existen. En este caso en particular, las que actúan en la estructura toda es igual a las que actúan sobre el reticulado. ¿Tá? Por lo tanto, es mi misma resultante de acciones. ¿Ah? Sería la misma, actuando ahí. Pero ahora ya no me importa eso. Me importa, ¿qué cosa? Ah, mi plano sustentante es este. Y mi plano sustentante se vincula en dos puntos. Sí, uno que es acá y otro que es acá. ¿Y acá qué hay? Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una biela. Una biela. Un vínculo simple. Un vínculo simple. ¿Y cómo impide movimiento? Según cómo está dispuesto. Y si está dispuesto así, impide así. Y si está dispuesto así, pues impide así. Y si está dispuesto así, impide así. Pues si está dispuesto así, impide movimientos así. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Un vínculo en B. ¿Qué son qué cosas? Dos bielas. ¿Es un vínculo doble? Es uno doble. Necesariamente tiene que ser. Acá porque son dos bielas, funciona como doble. ¿Tá? Pero necesariamente, con lo que analizamos de vínculo simple, doble y triple para cumplir estrictamente con los tres movimientos, si acá hay uno simple, acá necesariamente, teóricamente, aunque no me den cuenta que son dos bielas y funcionan como doble, tiene que ir uno doble. Porque impido un movimiento solo y acá en B necesito impedir los otros dos. ¿Se entiende? Y este es el análisis que a mí me encanta que se haga. No a lo loco, vengo y tiro esta y la cruzo con no sé qué. No. Recetas no hay. Es análisis, interpretación e información que me dan los vínculos y conceptos que me dan los principios de la álgebra vectorial. Daniel, una cosa, ¿podés repetir por dónde es que pasa la resultante del reticulado? O sea, esa, porque es la unión, es la intersección entre ¿cuáles? Entre la dirección del vínculo simple y la dirección ¿de cuál? No. Antes de analizar el vínculo, yo hallé la resultante. Y la ubiqué teniendo en cuenta las acciones que hay. Y esta verde
que es la resultante del sistema, estará en el punto de concurrencia, como dijimos hoy, sumo esta y esta, sumo estas dos. Sí, con el funicular y todo eso. Ahí Sí. va. Y ahí lo ubiqué. Una vez que lo ubiqué, la tengo ubicada, me olvido de todo lo demás. ¿Por qué me olvido de esta y de esta? Y tomo la resultante, porque es un sistema equivalente. Entonces, me quedo con la resultante del sistema, y si equilibro a la resultante del sistema, voy a equilibrar al sistema de partida, que es realmente donde están actuando las fuerzas. A los efectos del equilibrio me sirve el sistema equivalente, solo para el equilibrio. Cuando vaya a analizar esfuerzos adentro y a ver qué le pasa internamente al reticulado, ya no me sirve eso y tendré que ver dónde están las fuerzas aplicadas. ¿Está? O sea que, si yo tengo que decir, visto así, equilibrio la parte, yo tengo que decir acciones sobre la estructura, resultante de ella, lo ubico. Tengo que equilibrar según cómo esa parte se vincula al plano sustentante. Se vincula en B y en C. Pero en C hay un CD que es un vínculo simple. ¿Ah? Entonces, si voy a equilibrar en C algo, necesariamente tiene que tener la dirección del vínculo. Acá voy a poner un equilibrante para esta fuerza, pero tiene que tener la dirección del vínculo por definición de vínculo simple, que es lo que es CD. Y en B tendrá un vínculo doble porque dijimos, impide un movimiento necesariamente 2. Porque si pongo un triple acá, ¿qué pasa? Ya me voy de estructuras isostáticas. Y yo estoy haciendo análisis de estructuras isostáticas en este curso. ¿Ah? No quiere decir que no se pueda. De hecho, una soldadura, los vínculos teóricos que nosotros manejamos son estos tres, pero no quiere decir que no haya en los programas de cálculo unos vínculos intermedios que funcionan más o menos como simple, pero también como doble o como... Quédense conceptualmente con estos tres y funcionamos bien. Y se puede trabajar igual, simplificando el tema. Para no meternos en gorros que por ahora no nos capan. Qué pena, ¿no? A ver, entonces, si aquí tengo que poner uno doble, por aquí tendrá que también pasar la reacción, porque es el vínculo de la parte en B, con el plano sustentante. Por aquí tiene que pasar. La equilibrante tiene esta dirección. ¿Y qué me hace? Y que si quiero equilibrar una fuerza con otras dos direcciones, tienen que ser concurrentes en el plano de situación. Quiere decir que por acá queda determinada la otra dirección. Es algo de lo que vimos, pero explicado según el análisis de vínculo, ¿sí? Y principios de álgebra con dos direcciones concurrentes en un punto para que estén en equilibrio. Entonces, el equilibrio de la parte ahora, ¿cuál sería? Y sería la resultante de las acciones de la parte, de las acciones, ¿sí? Paralela a la dirección del vínculo simple, porque ahí es donde se impide. Paralela a la dirección determinada por el punto vínculo doble, ¿sí? Y punto de concurrencia del sistema de fuerzas. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Queriendo equilibrar, ¿verdad? Si quiero equilibrar, ¿cómo debe ser el polígono? Cerrado. Cerrado. Polígono cerrado. Quiere decir que esto necesariamente es para allá y para acá. ¿Sí? Parto de aquí y llego al mismo lugar por las equilibrantes. ¿Esta quién es? La equilibrante, nosotros decimos reacción en C. Y esta es reacción
en B. Mido, ese es el sentido determinado del plano, esta es la dirección determinada del plano de situación. ¿Tá? Vengo y digo, mido a escala y digo, RB es igual a tantos decanewton. RC es igual a tantos otros decanewton. Vengo al plano de situación y digo, eso es así. Y RB es así. A ver qué. No. No la veo de fuera de. ¿Se entendió lo que hice de acá para acá? ¿Quién es RB y quién es RC? Las que me equilibran al reticulado, las que me equilibran a la parte. Iba a decir otra cosa. Ah, sí, se ve. Miren una forma que a veces se puede, a veces no, de verificar si este resultado es más o menos coherente con lo que le está pasando a la parte de la estructura. ¿Sí? Por un momento, quiten el vínculo simple. Quiten el vínculo simple. Y si esto es un doble, ¿qué le pasa a la estructura si esto es un doble? El doble no impide giros. Esto puede girar. Y si puede girar, ¿sí? La resultante de las acciones de la parte, con este sentido, con respecto a este punto, ¿sí? Quiteno, lo que me va a hacer que es fuerza por esta distancia. Es un análisis, no me lo piden, pero es un análisis para ver qué le pasa a mi estructura y si está bien lo que estoy haciendo. Fuerza, con este sentido, gira así, y si puede girar, esto se cae para allá. Pues entonces, este vínculo tiene que necesariamente girar con este sentido, que es el sentido que me dio. ¿Está bien? Está bien. Si me hubiese dado algo distinto al análisis que yo estoy haciendo acá, estaría mal el sentido. Capaz que hice polígonos abiertos en vez de cerrados. Pero quito el simple, analizo qué le hace la resultante de las acciones, si esto es uno doble y puede girar, gira, no quiero que gire, pongo el simple y tiro, pues esto está bien. Estos análisis de intentar visualizar qué le pasa, para mí es fundamental. Es fundamental. Es entender qué le está pasando a una estructura. Es eso. ¿Ah? Si yo quito la resultante y dejo las acciones, lo que está pasando es exactamente lo mismo. Porque esta es equivalente a este sistema de fuerza. ¿Sí? Lo que este sistema, un sistema equivalente, lo que este sistema le hace al reticulado es equivalente desde el punto de vista del equilibrio a lo que hace su resultante sobre esa estructura. No sé si agregamos ahí algo más, Fernando, no sé, dice ahí. No, solamente quiero hacer más énfasis en lo que acaba de decir. Tienen que buscar la intuición natural de darse cuenta cómo funcionan las cosas. Claro. Imagínense que eso es una marquesina en un comercio, que eso es una fachada en donde está BC, y bueno, y se cuelga un niño en la punta, donde está la tercera fuerza. Y bueno, ese niño está haciendo una fuerza que tiende a hacer caer la marquesina hacia abajo y está tirando del punto C. Obviamente está tirando y quiere hacer girar hacia abajo con respecto al punto B. O sea, eso es natural, que se tiene que dar cuenta que está traccionado con esa acción ahí. Hay algo que está
que hay que tener claro que es que si tengo un empotramiento, ¿tá? Ahí debo hacer cumplir las tres ecuaciones. Ahí tengo que impedir todo. Pero si tengo una combinación de vínculos simple más doble, ¿sí? Siempre simple me va a dar, según como esté dispuesto, me va a dar una de las direcciones para dar equilibrio. Es una información que si la tengo clara, identifico cuál es el vínculo simple, ¿ah? Me puede dar información. En este caso, visualizo que es CD, es un vínculo simple, por lo tanto la equilibrante en C tiene la dirección de ese vínculo, necesariamente por definición de vínculo simple. Impide movimiento según cómo está dispuesto. ¿Ah? Lo mismo pasa si fuera un carrito. Si fuera un carrito y está dispuesto de determinada manera, ya sé la dirección que tendrá mi equilibrante ahí, en ese punto, en ese vínculo. ¿Cuál? Perpendicular al plano de desplazamiento. Punto. ¿Sé el sentido? No. Pero sé una dirección. Y si investigo, interpreto los principios del álgebra, de ahí saco más información. Por ejemplo, el punto de concurrencia. O por ejemplo, la reducción de una fuerza en punto. ¿Ah? Lo otro que habían preguntado muy al comienzo hoy, que estaba muy fuera de tema, porque no habíamos llegado a este punto, y que quedan solo 5 minutos, no sé si puede, porque creo que la duda venía justamente acá, en lo que viene ahora, que es, ¿qué diferencia en el punto C y B considerar las fuerzas hacia un lado o con el sentido opuesto? Creo que viene por ahí en esa aclaración ahora, que es fundamental, cuándo es un sentido y cuándo es el otro, y porque la pregunta fue mal formulada en el concepto. Decía, ¿cuándo yo tengo que dar vuelta a las cargas del reticulado para estudiar el reticulado? Y bueno, no. El reticulado en sí, con las acciones que tiene, esas acciones no hay que dar la vuelta nunca. Vienen con los sentidos que tienen. Simplemente que cuando vamos a hacer las descargas al mástil, es una cosa, y las reacciones que me hace el mástil a mi reticulado es otra y opuesta. Es ahí el quid del asunto. Ahí sí, es un sentido o el otro y no se tienen que equivocar. Ese es el punto que sigue ahora, pero tenés 3 minutos para explicarlo. No sé si te da tiempo para explicarlo. Pero igual, no importa. Sí, bueno, está. Lo que pasa es que fue una duda que hoy consultaron y yo no lo quise explicar mucho porque te interrumpía lo que vos estabas diciendo que no tiene nada que ver. Vamos a hacer algo. A ver, aunque sea dejar ahí la idea. ¿Tá? La idea. Esto realmente es otra parte de la estructura que sabemos nosotros. Yo dije plano sustentante para el reticulado, pero sabemos nosotros que esto es un mástil. Y si esto es un mástil, así como yo decía que en el empotramiento, se tiene que generar esto para impedir, ¿no? Para poder equilibrar globalmente la estructura en un solo punto A, se tenía que dar esto. Yo digo que se tiene que dar esto, pero ¿quién da esto? ¿Quién genera esto? ¿Por arte de magia? No. Esto lo genera el dispositivo de fundación, sea cual sea. No sé, sea cual sea. El dispositivo de fundación. Esto lo genera el dispositivo de fundación. Porque si no, esto se cae. Esto está vinculado a través de un empotramiento al dispositivo de fundación. Cuando yo vengo, no lo dejo, parece. Cuando yo digo, ¿quién genera RC y RB? ¿Quién tiene que tener la capacidad, ¿sí?, de equilibrar, que se pueda generar RC? Es el mástil. Así como el mástil, el dispositivo de fundación, tiene que tener la capacidad para equilibrar las resultantes de las acciones, ahora es el mástil quien tiene que tener la capacidad de generar RB y RC. ¿Por qué? Y porque van a ser, ¿sí?,
las equilibrantes de esto. ¿Y quiénes son las equilibrantes? Ah, porque esta fuerza, lo que genera en este punto, es una descarga. ¿Sí? Descarga en C. Y aquí en B, ¿sí? Lo que está pasando, hay una descarga en B, ¿sí? Que es lo que el reticulado le hace al mástil. Lo que el reticulado le hace al mástil se llaman descargas. Y lo que el mástil le hace al reticulado para cumplir las 3 ecuaciones de equilibrio son las reacciones. ¿Ah? O sea que, si a mí en algún momento me dicen, esto ya hice más, estamos entrando más en tema, ¿no? Lo vamos a repetir varias veces esto, porque esto sabemos que es complejo de entender. ¿Ah? Si yo tuviera que graficar el efecto del reticulado sobre el mástil, yo tendría que venir a poner acá la descarga en C. Y tendría que venir a poner acá la descarga en B. ¿Quiénes son? Y descomponer la resultante en estas dos direcciones. Y descarga sería sinónimo de acción y Sí. la reacción sería la reacción. Exacto. En física, digamos. Claro. Esto sería la acción. La descarga sería la acción que genera el reticulado sobre el mástil. Y RC y RB es la reacción que debe hacer el mástil para darle equilibrio a esas descargas. Por lo tanto, exactamente, tendrán que tener cercolineales, igual intensidad, ¿sí? Y sentido contrario. Reacción en B, reacción en C, esto es B, esto es C. Ahí lo tienen. ¿Sí? Esto es lo que tiene que generar el mástil. Y esto es lo que le hace el reticulado al mástil. Este concepto es importantísimo para dentro de un par de semanas o más, porque va a tener que ver con el concepto de poder sacar parte de la estructura, reducir una estructura y quedarme con una parte más pequeña, analizar qué le pasa. ¿Ah? Es importante empezar a entender ese concepto. Entiendo que es un salto a lo que estábamos haciendo, que estábamos intentando entender qué son los vínculos, a meter este fregado aquí. Pero bueno, si no, olvídense de lo que dije, ¿ah? Vean la clase hasta ahí y olvídense de esto, ¿ah? Y después nos iremos metiendo. Para que lo agarró, fenomenal, pero esto vamos a insistir mucho. ¿Ah? Estoy cansado. Gente, no sé. espero que vayamos entendiendo de a poquito, ¿tá? Y seguiremos avanzando, ¿tá? Lo que estaría bueno es que intenten ahora, aquí, ¿ah? Intenten meterse en esto y hacer algo de lo que dijimos. Hacer parte A, hacer 1 y hacer 2. Trabajen en esto, ¿tá? Así, con todo lo que hemos explicado, pues ya no hay que explicar vínculos, ya está. ¿Tá? Pueden analizar y ver a dónde llegan. ¿Tá? Si generamos dudas, después igual lo podemos retomar. Porque estaría bueno que lo hicieran ustedes, así ya nos metemos de lleno acá, en todos estos casos. Porque venimos un poquito atrasados, pero a mí no me importa mucho, porque yo prefiero afirmar determinados conceptos que sé que si no van a patinar mal, ¿tá? Y no quiero eso. Quiero que si entendemos esto, después lo otro va a ser más rápido, ¿tá? Vamos a ir agarrando más cosas fácilmente. Entonces, tomarse el trabajo de explicar un poquito cómo funcionan los vínculos teóricos, que impiden que no, creo que vale la pena. Creo que vale la pena pelotear desde un punto de vista, desde el otro, introducir parte de conceptos teóricos, no sé.
Y si no van diciendo ustedes que quieren, digo, pero yo creo que me parece que ahí despacio, pero me parece que vamos. Pero bueno, es mi impresión. Nada más. ¿Cortamos por aquí? ¿Les parece? Bien. 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 Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, chao. Hasta el jueves, que pasen bien. Chau, chau. Igual, chao. Chao, gracias. Chau, chau. Nos vemos, Fernando. Bueno, Dale. nos vemos. Dale, abrazo. Daniel, ¿queda siempre los viernes la reunión? Sí. La sí, cátedra. Sí. Está. La reunión pasada yo te mandé un WhatsApp. Sí, pero es que, viste, el comienzo en secundaria ha sido muy complicado este Me año. imagino. Y sí, Bueno, estuve dale. medio con la mente en otra. Dale, Sí. no pasa nada. Arriba. Gracias. Dale, Nos vos. vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao.